Bienvenida a nuestra serie de podcast Mujeres Herbalife. En cada episodio conocerás la historia de una mujer que decidió transformar su vida a través del emprendimiento. Mujeres como tú, como yo, mujeres que sueñan, que se esfuerzan, que buscan cumplir metas personales y profesionales con pasión y propósito. Estas historias no solo inspiran, también comparte consejos, herramientas y aprendizajes que pueden ayudarte en tu propio camino. Escucha, conecta e inspírate con cada relato de mujeres, madres, líderes y soñadoras que están construyendo su futuro con Herbalife. Bienvenida a Mujeres Herbalife, Silvia Anzola. Qué honor, qué placer, pero sobre todo qué felicidad. Una mujer que inspira desde que se le ve esa paz que proyectas. Pues obviamente creo que es un conjunto de cosas que viene de tu historia personal, pero pues no quiero contarla yo, quiero que seas tú la que nos cuente quién es Silvia, de dónde viene y quién era ella antes de Herbalife. Hola Mari, mil gracias, me encanta estar acá. Y bueno, pues Silvia antes de Herbalife tuvo toda una trayectoria. O sea, nosotros con mi esposo que es médico cirujano, yo como psicóloga, fue lo que hice durante toda mi vida, tratar de llevar el plan tradicional con el objetivo de tener resultados, de tener éxito. Siempre me ha encantado ser esa persona como proactiva, con resultados, y siempre pensé que a través de mi carrera lo iba a lograr. Y vengo de una familia que vive en Bogotá, toda la vida he vivido allá, soy colombiana, y, y pues realmente al cabo del tiempo de hacer mi profesión me di cuenta de que esos sueños que yo tenía, esas cosas que a donde yo quería llegar, los logros que quería tener, pues no los iba a lograr porque cada día que pasaba me enfrentaba con una realidad de dificultades, de deudas, de muchas cosas que también le pasaba lo mismo a Eduardo. Entonces, finalmente, pues hice toda mi carrera, la apliqué, trabajé, a veces tiempo parcial, a veces tiempo completo, eh, pero realmente ya al final, buscando alternativas, porque el problema fue que nosotros empezamos a querer vivir esa vida que queríamos, pero sin tener los ingresos y sin tener los resultados económicos que deberíamos. Esa es una trampa terrible, porque pronto nos dimos cuenta que estamos supremamente endeudados y que ese endeudamiento nos estaba llevando a un caos financiero. Éramos muy buenas personas, muy buenos trabajadores, siempre nos regíamos absolutamente por todo para poder ser una calidad de personas como queríamos ser, además, por ejemplo, para nuestros hijos. En todo ese momento, en toda esa carrera, en toda esa lucha, tuve a mis dos hijos, María Angélica y Eduardo, y bueno, esto viene a ser una bendición para la familia, pero también agrava las cosas, ¿no? Porque entonces son más responsabilidades. Y llegamos a un momento en que realmente nos dimos cuenta que queríamos un cambio, pero no sabíamos qué cambio podíamos tener, porque pues sabíamos hacer nuestras profesiones y ya. Pero las cosas no estaban bien, no estaban bien. Me ofrecieron a mí ya un trabajo de tiempo completo, que eso vino a complicar la situación, porque lo que yo siempre había soñado como psicóloga era estar con mis hijos, poderles dar toda la atención, pero obviamente tenía que cuidar las finanzas y acepté ese reto de trabajar tiempo completo fuera de la casa. Eso fue muy difícil. Y, y pues además, porque las cosas a veces se complican, y yo miro hacia atrás y digo, tal vez todo eso tenía que pasar para que nosotros hubiéramos atendido una oportunidad como la Herbalife. Porque me encontraron una enfermedad en el hígado y pues esto sumado más el estrés, más la dificultad, más el trabajo, pues llegó un momento en que las cosas realmente estábamos muy difíciles, muy complicadas. Queríamos que las cosas fueran diferentes, pero no sabíamos cómo. Pero pues sencillamente yo creo que todo esto era una preparación, todos estos desafíos, a veces uno
no se da cuenta cuando los está viviendo, pero después cuando mira para atrás es que era como una preparación para poder encontrar algo que realmente iba a transformar nuestra vida. Y en realidad estaba relacionado a ese proyecto de vida que tú habías comprado, porque si bien entiendo, pues tú tenías el enfoque de casarte, tener una familia y una carrera universitaria como la psicología, pues te podía brindar la oportunidad de manejar más o menos tus horarios siendo una profesional que podía acomodar y tener esa libertad. Sin embargo, los ingresos se convirtieron en un reto porque el día no tenía más horas para poder generar más plata y sostener un nivel de vida para dos se complicó cuando llegan cuatro. Y me dices que todo esto te prepara, obviamente, porque te fue dando como flashes, ¿verdad? De este no es el camino. ¿Crees tú que en el momento que llegó Herbalife a tu vida, tú estabas en plena búsqueda o también fue como consecuencia de que alguien vio tu historia de manera alterna, vio por lo que estabas pasando y dijo de repente aquí puede haber una oportunidad? ¿O crees firmemente que fue una respuesta a una petición que hiciste también de querer algo diferente? Porque Herbalife tiene un método diferente para operar, es un sistema diferente que se convierte en algo desconocido, pero nada de eso te dio como impedimento de hacerlo, pues porque habías venido formando una carrera y como mujeres oía a alguien que decía que tenemos que estar dispuestas a hacer los cambios constantes. No te iba a quitar nada. O sea, al final era algo nuevo que también podías probar, pero yo sí quiero saber, ¿te preparó esa historia de vida personal? ¿Herbalife llegó porque fue respuesta a una petición o Herbalife se presentó porque alguien vio una necesidad en ti que podía cambiar con esta oportunidad? Mira, sin duda siempre he estado enfocada al servicio, siempre. De hecho, tal vez haber escogido una carrera como la psicología, pues era una de esas respuestas a querer ayudar a la gente, a querer servir, a querer pues hacer algo más por las personas. Y sin duda esa carrera me preparó porque pues el emprendimiento de Herbalife es básicamente con personas, con gente. O sea que siento que todo eso fue una gran preparación para mí cuando llegó el momento de tomar una decisión que realmente no fue que se tomara la decisión, las cosas se fueron dando. Cuando tú me preguntas si yo estaba buscando, sí, yo estaba muy insatisfecha. Tal vez la palabra no era búsqueda porque como tal, pero sí había una insatisfacción muy grande en mi vida. Yo decía, algo tiene que ser diferente porque esto no es por acá. Y yo no sabía lo emprendedora que era hasta que lo viví. Pero ahora yo pienso que toda esa parte mía de decir, tiene que haber un cambio, tiene que haber algo diferente, esto no puede seguir así. Como tú dices, el día no tenía más horas, o sea que hacer una actividad adicional era imposible. Pero yo creo que sí, definitivamente estaba el terreno abonado para que algo que no sabía qué era, llegara, hiciera un clic en mí. ¿Cómo conociste Herbalife? ¿Como clienta o en una presentación de negocio? Como clienta. Pero además es una historia genial porque pues parte de todo esto que nosotros estamos viviendo como familia, con mi enfermedad, con la parte económica, con todas las dificultades, yo estaba en un nivel de estrés, en un nivel de, además como también como de depresión, ¿no? Cuando tú ves que las cosas no funcionan y no tienen salida. Y bueno, decidimos tomar unas vacaciones, endeudados, ¿no? Endeudados. Cuando esas decisiones que luego aprendes que no fueron las más acertadas, exacto, pero esta fue valiosa. Esta la necesitábamos urgente, o sea, de no haber sido por eso, imagínate. Tomamos unas vacaciones a Aruba y resulta que en esa isla todo estaba muy tranquilo hasta que llegaron muchas personas de una compañía que no identificábamos qué era, pero eran gente con una actitud genial, todo, pero pues como raro, diferente. Y además nos cerraban las piscinas, nos cerraban los restaurantes, todo, porque ya sabemos qué por pasa. Por la cantidad de gente, claro, ¿no? Cuando llega toda esta gente con esta actitud maravillosa. Y mi hija quería perder peso. Y pues empezamos a hablar y nos dimos cuenta de que se trataba de una compañía que tenía productos y desde ese momento pues hubo un clic ahí muy importante. Y así fue como contactamos a nuestro patrocinador. Nosotros salimos y toda nuestra historia se genera en un botón, en una pregunta por el botón. Wow. Él se venía de la playa, o sea que podría no tener dónde ponerse el botón, Claro. pero lo tenía puesto. Tenía abierto el negocio, como dicen por ahí. Totalmente, totalmente. Y
Eduardo se acercó y le dijo, oye, explícame cómo. Y él nos contó, nos habló de los productos, nos llamó muchísimo la atención. De hecho fue que pues tampoco teníamos dinero para comprar los productos, pero pues existen los avances de tarjeta de crédito. Entonces, así conseguimos el programa y volvimos a Colombia con el programa para María Angélica. Okay. Y ahí comenzó todo. O sea, ella empezó a tomarse los productos, la empezamos a ver con una cantidad de cambios increíbles, pero además en su energía. Él de forma muy inteligente se dio cuenta de mi momento en el que yo estaba, entonces me recomendó muchas cosas para ayudarme también, pues sabemos que los productos funcionan no solamente para perder peso, entonces fue maravilloso, yo empecé a usarlos, Eduardo empezó a usarlos, se nos volvió algo muy, muy increíble, como un encuentro con algo que todavía no sabíamos que iba a ser un negocio, hasta ahora eran los resultados de los productos, pero ese es el gran valor de todo lo que nosotros ofrecemos, ¿no? Que a través de resultados maravillosos encuentras tú lo que necesitas. Y bueno, empezó algo ahí muy interesante porque yo trabajaba a tiempo completo, Eduardo también, y resulta que empezó como ese deseo de que otras personas tuvieran los mismos resultados, ¿no? Más que, después ya fue el dinero, obviamente, Claro. pues lo necesitamos además de una forma impresionante, pero empecé a llamar a mis amigas, empecé a tener el tiempito libre que tenía, a decirles, mira, está pasando esto, estoy tomando estos productos, mi hija, los resultados, y la gente me oía y me hacía una cita y yo iba al mediodía, salía de mi trabajo rapidísimo, iba y normalmente vendía y empecé a tener esa sensación del dinero como limpio, sin abrir huecos, ¿no? Sin traer de aquí para allá, que no estaba solucionando nuestro problema, obviamente, pero 500,000 pesos extra, 1,000,000 de pesos extra, y ahí empezamos a entender que algo podría pasar, o sea, que eso era algo más que simplemente unos productos. Pero estábamos solos en Colombia no había nadie, no teníamos testimonios cerca, no teníamos personas que hubieran tenido resultados, no teníamos modelos a seguir, no teníamos nada. Y esta persona que es nuestro patrocinador, al cual le tenemos una gratitud enorme, Alejandro Rivielo, vivía afuera, vivía en Venezuela. O sea que nuestro vínculo era muy, muy, muy poco para poder tratar de entender Porque qué en esa pasaba. época, aclaro y recordamos, las llamadas internacionales eran caras, no había WhatsApp, no había tu medio. Nada, Era, nada. menos mal ya no existían las cartas en ese momento, sino ya había llamadas telefónicas. Él nos llamaba los domingos por la noche cada 15 días, porque yo creo que tampoco Wow, daba para era más. costosísima una llamada internacional. Claro. Y pues imagínate, de afán, ¿no? Porque tampoco se puede demorar mucho tiempo. Nos decía 5 cositas claves y pues con eso seguíamos nosotros, o sea... Vamos a reforzar algo aquí, y es que estamos hablando de tus inicios. Y en tus inicios ya nos estás hablando de esas adversidades o de esas situaciones difíciles que tuviste y que en ningún momento fueron un obstáculo, porque para ti era lo que era y era lo que había. O sea, no había una excusa de decir es que si hubiera alguien más. Y me encanta esta mentalidad, porque si bien es cierto que el resultado, que es lo más importante y es donde tenemos el mayor respaldo como distribuidores, que son los productos, ya te había entregado un beneficio del cual estabas agradecida y era el que estabas compartiendo, pero a consecuencia de eso viene esta otra parte. Un patrocinador o alguien que se hace cargo de hacerte el seguimiento, que convierte esos desafíos en oportunidades. Porque obviamente al iniciar a tener clientes, pues tu patrocinador también ve una oportunidad. ¿Y qué pasa después de eso? ¿En qué momento dicen, estamos arrancando el negocio de Herbalife? ¿Hubo algún evento? ¿Hubo alguna situación en donde ustedes tomaran la visión de decir, no, esto no es solo buscar nuevos clientes, sino es tener un stock de productos para poder llegar a más gente, a lo mejor un mayor descuento? Cuéntame un poco acerca de eso. Pues lo inicial se dio como muy, muy natural. Y yo sí digo que a pesar de nosotros estar en otra área, de no estar enfocados en negocio y todo, sí estuvimos abiertos a las recomendaciones que nos daba Alejandro, porque hubo un momento cuando yo le conté y le dije, mira, tengo algunas personas que están interesadas en los productos, ¿qué hago? Inmediatamente me dijo, es que existe una forma de lograr un mayor descuento y que tú tengas un stock y no sé qué, supervisor. Y pues
siempre hemos sido, sobre todo más Eduardo que yo, como abiertos, ¿no? Enseñables. Como enseñables, entre comillas, porque para otras cosas nos costó muchísimo trabajo, pero como que dijimos, tiene sentido, o sea, si queremos darle a las personas los productos, pues los tenemos que tener. Y ahí fue cuando nos convertimos en supervisores a los 2 meses de haber comenzado a usar los productos. Y bueno, ahí ya vino esa maravilla que es cuando tú tienes el stock, que ya dices, no, ya no es buscar un clientecito de vez en cuando, hablarle a alguien, sino ya había que crear como una estrategia, ¿no? De decir, este inventario hay que sacarlo, hay que ponerlo en los clientes. ¿Hubo en ese proceso información sobre finanzas, liderazgo, mentalidad que les llevó a ustedes? Nada. Okay. O sea, lo poco que teníamos eran como consejos puntuales, o sea, como que hace esto, como que hace esto otro, pero pues no daba tiempo a nada más. ¿Y ustedes seguían con sus actividades profesionales? Totalmente, trabajando tiempo completo. Y entonces ya con ese momento en que empezamos y nos dimos cuenta que éramos hábiles, nunca habíamos estado en ventas ni nada, y yo, aunque siempre he sido como rebuscadora en muchas cosas, pues no me había enfrentado tampoco a tener el resultado de un negocio o algo así, pero me di cuenta que era buenísima, o sea, porque estaba tan enamorada de los productos que yo a la persona que me sentaba enfrente le vendía, porque me enfocaba en los resultados y pues por eso me iba muy bien. Y realmente después de eso empezamos a entender, ahí sí, que si había personas que hicieran lo mismo que nosotros, empezaba como toda la parte de la red, ¿no? Que tampoco hasta ese momento teníamos ni información de que un negocio así podía existir, como el multinivel, eso no lo entendíamos, pero también de forma muy, muy tranquila nos fuimos entendiéndolo. Y realmente fue el primer evento el que nos marcó. O sea, como no teníamos nada, no teníamos sistema de entrenamiento, no teníamos nada, pues no había forma de aprender directamente de nada. Y ya había un momento en que decíamos, bueno, tenemos 2, 3 personas interesadas, como que podrían, pero no sabemos cómo enseñarles, no sabemos qué decirles, sino que hicieran lo mismo que nos. Esa es la nobleza también del negocio, ¿sabes? Porque tú simplemente le dices a la persona, haz lo que yo hago. O sea, usa los productos, ten resultados, habla con más gente, trae, y esa sí es esa literal como nosotros comenzamos. Y fue en ese primer evento que además no nos cuadraba mucho, ¿no? Teníamos dificultades económicas, habíamos empezado este proceso que todavía no lo entendíamos muy bien para lograr ingresos y nos decían, ahora tienes que viajar al exterior, tienes que conseguir entrada, tienes que preparar estadía y todo. Yo decía, qué raro, pero como nos encantaba viajar, eso lo registramos rapidísimo. Y era un evento en Chicago. Y Alejandro nos dijo, tienen que ir, y yo dije, bueno, yo soy la escéptica de la familia, de la pareja. Entonces yo sacaba, y era. Okay. Ya no, afortunadamente me he transformado muchísimo en todos estos años, pero en ese momento era terrible. Entonces, no, ¿y por qué? ¿Y para qué? Y no vale la pena, y bueno, en fin. Pero finalmente tomamos la decisión, nos fuimos, y ese evento definitivamente cambió la vida, a mí me abrió el panorama. O sea, yo entré a ese evento, no entendía nada, gente con tableteros, gente que se abrazaba, o sea, como sabemos que son nuestros eventos, que son maravillosos, y poco a poco me fueron atrapando las historias, los testimonios, fui entendiendo que aquí había algo mucho más que simplemente unos productos que funcionaban. Empezó el momento en que habló Jim Rohn y fue algo maravilloso. O sea, yo decía, ese señor me está hablando a mí. O sea, ¿cómo puede saber que yo estoy aquí sentada necesitando tantas cosas que me está diciendo? Y empezó el cambio. Y ahí, en ese evento, nosotros, o por lo menos yo, compré la posibilidad. Sí, la posibilidad. Yo dije, yo quiero pertenecer a esta compañía, me encanta la energía, me encanta lo que está pasando, los testimonios que vi de personas con escasos recursos, ganándose mucho dinero. Yo dije, no, esto es para mí. Y en ese instante, en donde Silvia cuestionó la importancia de un evento, ¿qué le dirías hoy a una mujer que como tú pueda tener muchas razones como los gastos, la familia, los hijos, que esté pensando en la oportunidad de Herbalife como un nuevo emprendimiento, con esas mismas dudas que tú tuviste
y que pueden hacer la diferencia en algo como asistir a ese evento. Claro. ¿Qué le dirías a esa persona? Pues yo diría que lo más importante es abrir la mente, o sea, es abrir tus canales a lo que quiera entrar, porque a veces nosotros lo que pasa es que nos cerramos, tenemos tantos paradigmas, tantas dificultades que tenemos los canales cerrados. Y realmente ese evento y los eventos, que por eso es tan importante que cada persona que comience en entienda que el evento no es una cosa negociable. O sea, el evento es el que te ayuda a entender muchas cosas. Entonces, yo lo que le diría es, sigue instrucciones, abre tu mente, date la posibilidad de vivir, de sentir, de entender, porque realmente es una oportunidad distinta, y ten fe, porque yo cuando entré a ese evento realmente la fe no la tenía. Yo, pues mis sueños se habían ido opacando, porque cuando tú estás en una realidad difícil de que la plata no te alcanza y todo, tú ya no sueñas, o sea, porque los sueños cada vez los ves más irrealizables. Pero en ese momento yo dije, aquí puedo encontrar mi futuro, aquí hay esperanza, aquí hay luz, aquí hay eso que yo estaba buscando. Todavía no lo tenía, pero ya sabía que ahí, con todo lo que yo estaba viviendo, podía suceder eso que yo quería. ¿Describiríamos fe como eso en lo que crees sin haber visto? Exactamente eso. En esa posibilidad. Después de ese evento veo que tomaron decisiones. Quisiera saber o que nos cuentes qué estrategias, hábitos o decisiones ayudaron a que empezara a desarrollarse el negocio. Mira, en el avión de regreso fíjate lo interesante, después del evento fuimos a Los Ángeles, íbamos a otra cosa, pero ahí fuimos a las oficinas. Fíjate cómo sí estábamos buscando. En realidad fuiste a comprobar que Herbalife sí, existía. claro, ¿no? Y tengo mi foto, porque todo el mundo me decía que eso era un montaje cuando yo la mostraba con el edificio atrás. Fui y me la tomé y dije, aquí existe, sí es. Y claro, fíjate que sí estábamos buscando tener certeza, o sea, queríamos como cuando tú quieres que todas las cosas como que funcionen y como que vayan cerrando el círculo para que las cosas sean como tú piensas que pueden ser. Y de vuelta, en ese avión, yo firmé mi carta de renuncia. Yo era gerente de una compañía de selección de ejecutivos y no me ha pasado nada todavía. Yo todavía no tenía ni los ingresos que tenía como gerente ni nada, pero ese momento yo me llené de certeza, de esperanza, de fe, y dije, si necesito algo de vuelta, tengo que dar primero. Y así fue como di mi primer paso. Te quiero preguntar, ¿qué rol jugó en tu vida y en tu negocio o en el crecimiento de tu negocio el trabajo en comunidad? O sea, me contabas que a lo mejor tenías 3 personas que se estaban interesando, pero como veo que traes el enfoque de que renunciaste a tu empresa y que pues obviamente eso acarrea implementar un sistema, ¿qué rol desempeñó ese sistema en tu crecimiento del negocio? Pues totalmente, o sea, nosotros ya, cuando yo ya volví a Colombia, cuando tomé la decisión, cuando amanecí al otro día de la decisión y estaba en mi casa sin saber mucho qué hacer, con un montón de tiempo libre, que tampoco sabía cómo manejarlo, fue cuando empezamos a ver que se necesitaba una estrategia, o sea, que las cosas no se iban a dar ya de manera casual, sino que necesitábamos buscar algo más específico. Y ahí sí fue cuando empezamos a crear entrenamientos con la poca gente que teníamos. Empezamos a crear entrenamientos en producto, en todo. Empezamos a fortalecernos también nosotros, sobre todo. Yo pienso que una de las cosas más importantes aquí es tu transformación personal, tu mentalidad. Porque tú puedes aprender cosas básicas, puedes aprender habilidades, puedes aprender destrezas, pero esa manera de pensar, esa manera de reaccionar, esa actitud frente a las cosas, tienes que aprenderlo tú solito, ayudándote de libros, de todas las cosas que te puedan proporcionar, pero es una empresa que hay que empezar.
Que eso puede formar parte de los hábitos de los que hablábamos, que empezaste a desarrollar a tu gente desde el principio. O sea, esos cambios de mentalidad a través de lecturas, de audios y demás. Totalmente. La disciplina, por ejemplo, la disciplina de ser tu propio jefe es una de las cosas más difíciles, que tú sueñas con ser tu propio jefe, pero cuando lo eres dices, ¿y ahora qué hago con tanto tiempo libre? Te equivocas, te dispersas, te enfocas para otro lado. Entonces, todo eso definitivamente es un desarrollo que te tiene que ir preparando para tener un negocio realmente que funcione y que te acerque a esos sueños que tú tienes, sino que te alejen, porque a veces sucede eso también. Claro, ¿cuál ha sido para ti tu mayor logro como emprendedora o tu mejor aprendizaje, digamos, dentro de tu carrera de emprendedora Herbalife? Claro, me has contado dentro de todo el proceso que llevaste, cómo eso lo compartiste con más personas y empezaste a generar un negocio, pero para Silvia hoy, ¿cuál ha sido tu mayor aprendizaje en tu carrera de emprendedora? Yo pienso que la posibilidad de conocerme a mí misma, la posibilidad de saber de lo que soy capaz, la posibilidad de a pesar de todas las adversidades y las dificultades, entender que cualquier desafío que se presente en el camino, soy capaz de superarlo. O sea, cuando tú vienes, como me pasó a mí, que venía de un ejercicio profesional en lo que simplemente había que realizar algunas actividades y entras a una actividad como la Herbalife, en que todo el día estás resolviendo, todo el día estás teniendo problemas que tienes que resolver, todo el día tienes a prueba tu actitud, porque es una actitud que tiene que estar bien, positiva y hacia los resultados, y si no, no lo logras. Entonces yo diría que lo más importante ha sido ese logro personal, ese saber que a pesar de lo que se presente, podemos dar la pelea, que a pesar de lo que suceda, somos capaces de salir adelante, de encontrar los recursos, de buscar las alternativas, de desarrollar más habilidades, de hacer lo que sea para lograr los objetivos. ¿Cómo le dirías todo eso que me estás diciendo con tu Silvia de hoy a la Silvia de ayer? No sé cómo ponerla, ¿cómo le hablarías con tu hoy a esa Silvia de hace años? Pues esa Silvia de hace años era una Silvia con muchas inseguridades, con muchas dificultades, con una capacidad, o sea, también con muchas virtudes, las mismas que tengo hoy en día, y pienso que la virtud que tú tienes es la que a lo largo del camino te va sacando adelante, pero había muchas cosas muy difíciles, estaba viviendo un momento complicado, me sentía muy negativa frente a todo, muy pesimista, no me sentía capaz de muchas cosas, o sea que esa Silvia de esa época era una Silvia temerosa, con ansiedad, con angustia, y pues yo le diría a la persona que yo creo que todos comenzamos igual, ¿sabes? Yo creo que en mayor o menor medida cuando entramos a una oportunidad como es la Herbalife, llegamos con muchas carencias, con muchas angustias, con muchas dificultades, con muchas cosas por resolver. Y yo le diría, básicamente, tener fe, tener mucha coherencia, porque si no desarrollamos coherencia en la vida, en la medida en que tú tengas lo que dices y lo que haces tiene que ver con todo tu entorno, porque sin duda en todo este camino uno se convierte en un líder muy importante y ese líder tiene que ser básicamente coherente, pero también le diría que hay que tener paciencia. Como hemos aprendido, con sentido de urgencia, porque ser paciente no es esperar a que las cosas vengan como vengan, no, hay que buscarlas, hay que cambiarlas, hay que trabajar todos los días para que las cosas sean diferentes, pero darle tiempo a que eso que es tan importante, que es la siembra, porque todo el día estás sembrando en tu prospección, estás sembrando en tus clientes, estás sembrando en ti mismo, que esa siembra que estás haciendo no va a dar fruto de un día para otro, porque todo es un proceso. Entonces, para llegar a los resultados hay que ser paciente trabajando duro. Y de esa perspectiva de la mujer en la que te convertiste hoy, ¿cómo visualizas el liderazgo de las mujeres en Herbalife? En un futuro, ¿cómo visualizas a una mujer siendo líder dentro del negocio Herbalife?
Bueno, pues te digo es que las mujeres somos maravillosas. O sea, de verdad que siento que esa pasión que llevamos dentro, que a veces nos la juega un poquito también en contra, cuando empezamos a ponerla a favor, es realmente increíble. Entonces, yo siento que la mujer es una mujer que por sí misma, por su sensibilidad, por su capacidad de soñar, todo eso, tiene tantos elementos para ser tan exitosa en una carrera como esta. De hecho, lo visualizo todos los días encontramos mujeres que entran con dificultades, con desafíos, con todo, pero que van transformando poco a poco todo eso en la parte positiva y van ayudándose a crecer a ellas mismas con todas las responsabilidades, porque nosotros tenemos encima todo, la crianza de los hijos, todas las cosas que se presentan, la parte económica, todo, pero además esa transformación personal que necesitamos para convertirnos en líderes. Pero tenemos el material. Yo le diría a cualquier mujer que es maravilloso todo lo que sucede en el corazón de cada una, que hay que seguir fieles a lo que sentimos, a lo que pensamos, que cultivemos esa pasión que tenemos cada uno dentro, porque todos tenemos ese gigante dentro que todavía no se ha despertado, pero cuando le damos la oportunidad empieza transformándose en toda esa grandeza y en toda esa fuerza que necesitamos para lograr llegar a ser una gran líder. ¿Qué sueños está viviendo Silvia hoy gracias a Herbalife? Todo, sabes que me podría demorar 2 horas contándote todo lo que ha pasado. Te voy a dar chance de que vida. cerres la charla contando esos sueños que estás viviendo y que el cierre sea esa frase que pueda inspirar a cualquier mujer que escuche esta conversación que tuvimos y que a lo mejor todavía esté pensando en tomar la decisión de hacer algún cambio en su vida y Herbalife pueda ser una oportunidad para ella. Pues yo empecé con muchos sueños que eran muy a corto plazo. Como te decía, los de largo plazo no los tenía, pero la maravilla es que durante el camino se va ampliando, ¿no? Es como cuando le pones un teleobjetivo, ¿no? Y eso se va ampliando y uno dice, Dios mío, ya conseguí esto, voy detrás de esto, ahora voy por esto lo puedo lograr. Y pues mi sueño inicial era salir de deudas, tener una familia que no viviera el estrés de unos papás angustiados pensando en cómo pagar cuentas, llenos de dificultades, y eso poco a poco se fue convirtiendo en realidad y, y poco a poco se fue volviendo lo que te digo, ¿no? Ese conocimiento de que las cosas ya llegaron y que podemos seguir por más. Siempre soñé, obviamente, con la parte económica, los viajes, vivir en la casa de mis sueños. Todo eso son cosas normales, eso no te hace superficial, simplemente son cosas con las que soñamos todos y que eso también te sirve para compartir en familia, para darles momentos maravillosos a tus hijos, a tus recompensa un nietos. esfuerzo, ¿no? Totalmente, totalmente. Nosotros en la mitad de nuestra carrera de Herbalife, no mentiras, llevamos solo 2 años, a causa de toda la parte económica perdimos nuestra casa, perdimos todo, quedamos en ceros, o sea, no teníamos absolutamente nada, pero fueron días duros, pero yo entendí principalmente que tenía Herbalife, que era mi vehículo que me iba a sacar de ahí, y eso fue una motivación, eso fue un sueño muy grande, un día construir la casa de nuestros sueños. O sea, cada distribuidor de Herbalife que entra a esa casa dice, Dios mío, wow, esto salió de cero. Cada ladrillo de esa casa está construida y con nuestro trabajo. Entonces, sin duda, pues todos esos sueños son muy importantes materializarlos a medias porque te dan la certeza, ¿no? Yo creí que iba a pasar y mira todo esto, esta es mi vida hoy. O sea, tu presente, si decides trabajarlo, tu futuro va a ser lo que yo estoy viviendo hoy. Eso es lo que le podría decir a cualquier distribuidor. Y bueno, obviamente a nivel familiar, o sea, tenemos 4 nietos que son nuestra vida en este momento. Soñaba con tener tiempo sobre todo, con tener tiempo y tener todo lo que quiera. O sea, yo ahorita puedo coger mis 4 nietos y irme de viaje y vivir el momento maravilloso porque eso lo construimos, o sea, y yo soñaba con eso, o quedarme todo un fin de semana jugando con ellos porque
porque lo que tengo hoy ya lo construí, porque estoy recibiendo de toda esa lucha, porque aquí se trabaja, Sí. aquí se sueña, se trabaja, pero los logros son maravillosos. Entonces, yo creo que mi sueño mayor es verlos crecer, verlos desarrollarse como esas personas íntegras, viven dentro de un ambiente de Herbalife. Cuando yo me voy con mis nietos a las vacaciones, por ejemplo, de Herbalife, y entran en contacto con toda la gente y la gente les habla de nuestra historia y se toman fotos, pero entonces a ellos también les toman fotos, entonces dicen, pero ¿por qué? Entonces, claro, porque tú trabajaste mucho y porque tú no sé qué. Entonces, ver todo ese resultado ya hacia atrás, que no es dinero, sino son valores, son principios, son tantas cosas, es lo máximo. Por otro lado, mis hijos hacen el negocio, ellos son profesionales, cada uno estudió sus carreras, pero cuando les entregaron su título lo colgaron en el cuarto, creo que ya creo que lo bajaron Ajá. rapidito. Lo metieron al baúl de Sí, los sí, sí. recuerdos. Y ellos desarrollan el negocio y verlos también en ese legado, ¿no? Porque es verlos también con sus luchas, sus desafíos, sus dificultades, todo, cuando de pronto no tendrían que hacerlo, ¿no? Porque la parte maravillosa de todo esto es que lo que tú trabajas lo dejas a toda tu descendencia, pero ellos quieren su logro del PIN de presidente y trabajan de forma incansable. Entonces, yo diría que lo más maravilloso de todos los sueños que se me han cumplido, que han sido muchos, es ver ese clima familiar, eso lo que se cultiva en nuestra familia de lucha, de logros, de consecución, de trabajo, de principios, de valores, de todo eso. Siento que es el sueño más grande que yo puedo haber realizado. Y podríamos concluir con eso la frase para esas mujeres, el decir es más de lo que se ve, lo que se transforma, ¿no? Porque yo quisiera una entrevista con esa Silvia, esa psicóloga de hace 30 años y la Silvia de hoy, y estoy segura que todo se transformó en ella y obviamente tu enfoque también para la vida es diferente. Así es que muchísimas gracias, Silvia. Creo que hemos quedado inspirados, nos ha quedado claro que el esfuerzo y el trabajo, si se hace bien, es recompensado. Y esta historia, tu presente, es el futuro de todos aquellos que decidamos hacerlo, haciendo lo que hay que hacer, como hay que hacerlo, pero bien, ¿verdad? Maravilloso. Mil Muchas gracias a ti, gracias, Mari. Silvia. Encantada de Gracias. haberte tenido aquí con nosotros. Gracias.